Busca en los bolsillos sin encontrar nada. Vacíos los del pantalón, también los del abrigo. Ni siquiera un pañuelo de papel húmedo, arrugado. En la cartera apenas guarda 1 euro, otra moneda de 20 céntimos. Alicia no necesitará el dinero hasta el cambio de turno, pero le incomoda esa sensación de no tener apenas. Trabaja en una estación de tren, en una de las tiendas de chucherías y bocatas, la que está cerca de los aseos. Así suele presentarse. En Atocha pagaría comisión en todos los cajeros, así que se baja en la parada de metro anterior para sacar en una oficina de su banco 20 euros, que le brinden algo de tranquilidad. Con un único billete en el bolsillo, Alicia se fija en la glorieta casi vacía, en los pocos coches y los pocos peatones. Quedan minutos para que se aclare el cielo. Así nos presenta Elena Medel a Alicia, una de las 2 protagonistas de Las Maravillas, ópera prima que publicó en 2020 y que la convirtió en la primera mujer galardonada con el premio Francisco Umbral al Libro del Año. En ella, Medel nos cuenta las historias de Alicia y María, 2 historias que pueden parecer totalmente ajenas la una de la otra, en época y en esencia, y que sin embargo están unidas por el cordón umbilical de las consecuencias de nuestros actos y del contexto histórico que nos toca vivir. Las Maravillas comienza y acaba el 8 de marzo de 2018, una jornada histórica en la que miles de personas salieron a la calle para reivindicar la igualdad de género y el fin de la violencia contra las mujeres. Entre inicio y final, Medel nos traslada dando saltos temporales para hablarnos de 2 generaciones marcadas por la precariedad económica y por la desigualdad que aún vivimos entre hombres y mujeres. Elena Medel, bienvenida de Puño y Letra y gracias por acompañarnos en nuestro saloncito literario de hoy. Muchas gracias, es un placer. Hace ya 4 años de la publicación de Las Maravillas, primera novela publicada y éxito absoluto, podemos decir. Gran reconocimiento y además, si no me equivoco, traducida a 6 idiomas, ¿lo digo bien? Pues en realidad voy a quedar un poco mal, a 15. 15, esto ha pasado muy rápido. Sí, a 15. Ha hecho un camino curioso. Yo creo que estas cosas siempre tienen que ver mucho con el azar. Hay libros excelentes que no hacen un camino, que no recorren quizá un camino tan largo. Y bueno, pues yo he tenido la fortuna de que el libro fue encajando, ¿no? en un poco en la intención y en los entusiasmos de diferentes editoras en distintos lugares del mundo, y sí que salió a 15 idiomas. Justo además hace unos meses presentamos la última traducción de momento, ¿no? que ha salido, que era en Corea del Sur. O sea que fue un viaje muy curioso porque a priori, claro, yo esperaba cierto choque, ¿no? Y era, no sé, para mí muy emocionante ver cómo había lectoras con otras circunstancias de vida que sin embargo encontraran cierto reflejo en los personajes. Interesante porque además, como veremos hoy en la entrevista, es una novela que puede parecer como muy de aquí. Sí. Y es curioso que hayan esos paralelismos, ¿no? Que puedan encontrar lectores y lectoras de todo el mundo ese punto de interés, ¿no? Precisamente vamos a entrar un poco vamos a profundizar en la historia, porque Las Maravillas nos cuenta las historias de 2 mujeres, de María y de Alicia. Para situar un poquito a aquellas personas que nos estén escuchando y no la hayan leído todavía, ¿quiénes son María, quién es María, quién es Alicia y cómo llegan esos 2 personajes a ti, a Elena Medel? Son 2 mujeres que pertenecen a 2 generaciones diferentes. María nació a comienzos de los 50 y Alicia nació a mediados de los 80. Hay una generación entre ambas, que es la de un personaje que recorre también la novela, que está sin estar, que es casi un fantasma. De hecho, cuando aparece descrita así, que es Carmen, que pertenece a ese, digamos, momento entre María y Alicia. Pese a esa diferencia de edad, creo que tienen
tienen vidas muy similares, ¿no? En cuanto a los desplazamientos, por así decirlo, que hacen. Ambas nacen en Córdoba, ¿no? Ambas nacen en una ciudad del sur y terminan instalándose en Madrid, además en barrios de la periferia de Madrid, y tienen en común, bueno, muchas experiencias y sobre todo, como decía, muchas circunstancias. La más potente creo que es la de clase social. A mí es algo sobre lo que me interesa mucho pensar y sobre lo que me interesa mucho escribir. Está en esta novela, está en lo que estoy escribiendo ahora, también en algún libro de poemas anterior. Entonces, bueno, tirando un poco de ese hilo, ver lo que las une, más allá de esas cuestiones, ¿no? Que digamos, me parece que en la novela esas distancias de generación no son tantas como las cercanías de clase, por así decirlo. Entonces, bueno, quería pensar sobre eso. El origen de la novela es el personaje de Alicia, que es la mujer más joven, que de alguna forma, con otros nombres y en otras circunstancias de vida, estaba ya presente en otros intentos de novela anteriores que yo había hecho. Entonces era un personaje que me provocaba bastante curiosidad. Quería saber cómo pensaba y quería, bueno, pues incluirla en otras historias y un poco casi jugando con ella, por así decirlo, ¿no? Surgió el primer borrador del primer capítulo, no primero en orden, pero sí en orden de escritura de Las Maravillas. Decías que investigas mucho sobre el que es el tema de las clases, de la clase social, de la situación económica, pero también vemos mucho el peso de la familia en la que naces, el peso del género. De alguna manera podríamos decir que es una novela de mochilas, de cómo afecta todos esos pesos de tu origen, del lugar donde naces y la clase social en la que naces, y cómo eso de alguna manera te marca un destino casi. Sin duda, sin duda. Hay un momento de la novela que es no un monólogo del todo, porque está contado desde fuera en la novela. La novela está contada en una tercera persona, que es un omnisciente caprichoso, lo llamo yo, porque lo sabe todo, pero siempre se pone de parte del personaje cuya historia está contando. Entonces, cuando está contando la historia de María, siempre está a favor de María, pero cuando está contando la historia de Alicia, se pone de parte de ella e incluso adopta algunos de sus tics y de sus modos. Para mí era fundamental hablar sobre cómo las circunstancias definen, iba a decir nuestro lugar, ¿no? Definen nuestra vida. En ese monólogo, ¿no? que comentaba, en esa larga reflexión de María en boca de la voz que narra, empieza a preguntarse qué habría sido de su vida si hubieran variado ese tipo de circunstancias, ¿no? Si en lugar de haber nacido en la familia en la que nació, hubiera nacido en otra más rica, pues en un momento en el que sucede algo, en lugar de haber estado en la calle, habría estado probablemente en el colegio. Entonces eso no habría ocurrido. Ella va planteándose siempre qué vida habría tenido si hubiese cambiado algo en algún momento, ¿no? Y también en ese sentido a mí me interesaba plantearlo también como una reflexión sobre cómo la ficción, el ejercicio de la escritura, incluso la fabulación, nos puede permitir imaginar otras vidas posibles, ¿no? A mí hay un libro que me gusta mucho, que más que un libro, es otro libro, es esa trilogía de Falsas Memorias de Coetzee, del premio Nobel, en el que él toma circunstancias de su vida y las fabula. Entonces hay un momento en el que no sabe si está contando su vida, si son sus memorias de verdad, o son las memorias de alguien que se parece mucho a él. Me interesa mucho, ¿no? Eso, cómo la ficción puede jugar con la realidad, ¿no? Claro. Uh-huh. De alguna manera, no sé si hay detrás de toda esta reflexión sobre el peso que llevamos cada uno según nuestras circunstancias de nacimiento, ¿no? El mensaje un poco anti esa utopía bastante contemporánea del que puede ser todo lo que te propongas un poco, ¿no? Yo creo que hay una generación ahora que hemos crecido con ese mensaje de no, si te esfuerzas y tal, puedes todo. En realidad un poco el mensaje que acabas extrayendo de la novela es casi intervienen muchas cosas aquí, no se puede todo siempre, ¿no? Claro, es una novela contra eso, de manera frontal, ¿no? Los personajes tienen muy, muy claro en todo momento que llevan con ellas esas mochilas a las que tú te has referido, ¿no? Todos esos pesos que hacen que todo sea mucho más difícil.
para el personaje de María, para el personaje incluso de Alicia, que hay un momento en el que parece que lo va a tener todo más fácil, pero todo se tuerce y todo se quiebra y tiene que, en cierto modo, casi volver a la casilla de salida, ¿no? Como en esos juegos de mesa en los que caes en una casilla que te manda directamente durante 3 tiradas a la cárcel, o tienes que retroceder un montón al casi el inicio del tablero. A ella le sucede eso, ¿no? Es una novela que también, en cierto modo, quiere... Bueno, pues yo quería plantear eso, ¿no? Como lo perverso que es ese mensaje de si quieres puedes, basta con soñar para conseguirlo, ¿no? O todas estas, por ejemplo, en redes sociales, últimamente me aparece mucho la publicidad de coaches que de repente empiezan a decir, no, es que todo es posible si manifiestas tus deseos, si los dices en voz alta. Y es como, claro, es muy nocivo para alguien que esté en un momento muy vulnerable, que alguien que esté en un momento difícil, que crea que esa mentalidad, ¿no? Que repetir 100 veces mañana habrá 1 millón de euros en mi cuenta, ¿no? Va a hacer que mañana haya 1 millón de euros en su cuenta. Entonces la novela, bueno, pues va en cierto modo contra eso. Quizá a lo mejor por eso sea áspera y sea oscura, pero bueno, al final también la realidad lo es. Bueno, es que es un mensaje que puede generar mucha frustración también, ¿no? Y creo que está bastante al orden del día. Una generación bastante frustrada constantemente, ¿no? Las Maravillas es también una historia de precariedad histórica, por decirlo de alguna manera, porque además gracias a esas historias en paralelo y esos saltos que vamos teniendo en el tiempo, podemos rescatar diferentes momentos de la historia de España en la que la situación ha sido muy complicada, ¿no? Y evidentemente no es lo mismo la precariedad que se vivió en la posguerra que la de la crisis del 2008. Y sin embargo, la sensación que tienes también es que la vistas como la vistas, al final siempre pillan los mismos un poco, ¿no? Claro, por eso comentaba antes que a estos personajes, que María y Alicia, también a Carmen, ¿no? Que es este personaje que las enlaza y a quienes las van rodeando, ¿no? Quienes se van encontrando en la vida. Hay un hilo que une a todos estos personajes que va más allá de esa diferencia de generación, que es la cuestión de la clase. Y la cuestión de la clase agravada mucho más cuando entra ahí también la cuestión del género, ¿no? Siempre ellas lo tienen más complicado. Incluso hay un capítulo, por ejemplo, en el que hay una reunión de hombres que están hablando de cuestiones elevadas, ¿no? Como la política, y en la que María está excluida, aunque tiene las mismas ideas, tiene las mismas reflexiones, tiene las mismas experiencias, etcétera, ¿no? Yo también quería hablar sobre eso. Hay algo que me llamaba mucho la atención sobre todo cuando veía representaciones audiovisuales de la España de los 50 y de los 60, sobre todo en televisión más o menos reciente, etcétera, en la que me parecía todo muy limpio, muy, muy reluciente. Parecía que casi como si fueran películas de ciencia ficción y no estuvieran recreando una realidad. Al comienzo de la novela, el segundo capítulo transcurre en Córdoba a finales de los 60, y muchas veces la gente, cuando a lo mejor en algún club de lectura, en algún momento me han preguntado, no, claro, la parte del pueblo. Está escribiendo un barrio de Córdoba, que es el barrio de Cañero, que es parte de la ciudad, y al que prácticamente hasta finales de los años 60 había calles que no estaban asfaltadas, en las que no había luz, en las que no había agua, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo es lo que describo, ¿no? Porque es lo que me ha contado, bueno, pues parte de mi familia que vivió allí, es lo que yo he leído en los libros, es lo que he visto en las fotografías, etcétera. Entonces, que pronto hemos olvidado que venimos de ahí, de esas calles sin asfaltar a finales de los años 60, y no de los decorados de pues calles asfaltadas, edificios limpísimos, etcétera, que a lo mejor nos enseña la televisión en muchas ocasiones, ¿no? De esas mismas épocas, y también de barrios que recibían pues a emigrantes de partes más pobres del país. Entonces, era algo que me interesaba, o sea, lo que me interesaba pensar mediante la escritura. Es curioso también porque dentro de esas situaciones de precariedad y de ese peso de mochila, sí que hay como un intento, antes lo comentabas, de hecho, ¿no? Que es con el padre de Alicia, donde aparece esa clase que son los nuevos ricos, ¿no? Esas épocas en las que en España de repente ha aparecido que cualquier persona que hubiera nacido en una familia obrera de repente podía subir de clase, ¿no?
En este caso pues tenemos el ejemplo con el padre de Alicia, que en un momento dado, en los 90, donde la facilidad de los créditos, ¿no?, aparecen y entonces parece que la cosa funciona muy bien hasta que se estropea. Y eso sería muy comparable también, ¿no?, al boom inmobiliario del 2007, en la que de repente cualquiera podía ser propietario porque se regalaban las hipotecas, ¿no?, de alguna manera. Es como un espejismo y además ahí volvemos a incidir en el sentido de que el único personaje que medio lo consigue, acaba fatal. Sí. Acaba fatal. Es como... Es como decir, es que no podemos salir de ahí ni aunque a veces tengamos ese espejismo, ¿no? A mí me interesa mucho, y es algo sobre lo que me gustaría escribir algún día, esa etapa de comienzos de los 90, en la que parecía que todo iba a ser posible, ¿no? Y que son los años además de las Olimpiadas, son los años de la Expo de Sevilla, son los años también de... Pues yo, por ejemplo, a mí me interesa mucho, desde el punto de vista también de la ficción, todo lo que ocurrió en la Costa del Sol, etcétera, ¿no? Entonces, en cierto modo, está en la novela gracias a ese personaje, ¿no? Esa posibilidad de salir del lugar del que vienes y llegar a un lugar diferente, por así decirlo, a un lugar mejor, etcétera, pero en cuanto parece que empiezas a poner la mano, ¿no?, para agarrarte e impulsarte un poco, algo hace que pierdas el rumbo. Y era, bueno, pues una forma también de incluir esa época que tanto me interesa en esa historia que tú decías, ¿no?, de precariedades que van dándose la mano, porque la precariedad laboral conduce a la precariedad económica y eso al final termina también filtrándose a la precariedad casi emocional, ¿no?, que va guiando y que va acompañando a los personajes. Es que gracias precisamente a esos intentos o esos nuevos ricos que aparecen en la novela, se ponen sobre la mesa también a temas como la envidia, como la ambición. Y de hecho, si me lo permites, te quiero preguntar por un trocito, un fragmento que me ha llamado mucho la atención, que es cómo viven dos amigas de Alicia en el momento en que van a su casa, en un momento en el que ellos están pues muy bien situados, ¿no? Esa situación que les ha favorecido y que durante unos años parece que son los más ricos del barrio, ¿no? Leo este fragmento y ahora lo comentamos. Dice: por primera vez mencionó la envidia que Alicia había despertado en ella durante todo el curso. Los chándales caros frente a la combinación de pantalones y sudaderas con los que ellas debían conformarse. Y por primera vez mencionó también el alivio que al final de aquella tarde, le había supuesto la tranquilidad que había sentido al regresar a casa y encontrar en el sofá a su madre y a su tía, a su hermano pequeño y a sus dos primas acabando las tareas, a su abuelo en la mecedora, bajada la persiana, forzando la noche. La tranquilidad también de oír la puerta cerrándose porque su tía y sus primas se marchaban, y la tranquilidad más tarde de la puerta abriéndose porque su padre llegaba de trabajar. Corrió a abrazarle, y su padre le manchó la camisa de grasa del taller. Para el asunto del mensaje, Celia escogió uno sin vínculo aparente con la situación: las maravillas. Me parece muy descriptiva esa sensación de venimos de sufrir una envidia absoluta, ponen por primera vez la palabra envidia sobre la mesa y sin embargo la tranquilidad la sienten en eso mundano, ¿no? Y de su clase y de su familia, que describe que es todo lo contrario de las riquezas de donde vienen, ese contraste de que el bienestar en realidad estaba... O sea, el sentimiento de envidia le estaba haciendo sufrir, ¿no? Es como que si hemos nacido ahí tampoco quizá estamos preparados para lo otro. Ese capítulo, de hecho, es el primero que escribí de la novela, ¿no? Antes te comentaba que el personaje de Alicia salía de alguna otra forma en otros intentos de novela que yo había tenido y fue ahí donde empecé a probarlo otra vez con estos otros personajes. No creo que sea una novela antimaterialista, ¿no? No creo que sea creo que es una novela en la que la conciencia del dinero y de la importancia del dinero y de lo fácil que pone muchas veces la vida el dinero es fundamental. Pero sí que quería, sobre todo, hacer, digamos, o marcar ese contraste, porque el personaje recuerda muchos años después, sabiendo además todo lo que ha ocurrido con el personaje que tenía los chándales, las zapatillas, etcétera, ¿no? Que sin hacer spoiler diremos a quien nos diga que no acaba bien. No acaba muy bien. Entonces, claro, ahí hay una conciencia de, bueno, pues yo al final
sin haber tenido tanto, he acabado teniendo más, por así decirlo. Porque más, de hecho, incluso desde el punto de vista material, acaba teniendo más que el otro personaje. Entonces me gustaba esa... es una novela también, en cierto modo, en algunos momentos, sobre no sé si la certeza de que en algún momento todo puede cambiar y todo puede o torcerse o enderezarse, ¿no? Y ese personaje, en cierto modo, además me gustaba mucho también porque es un personaje cuya vida en el libro dura unas pocas páginas, Sí, no. pero que eso también sucede en la realidad. Hay gente que de repente aparece en nuestras vidas, está durante unas pocas páginas, por así decirlo, cambia algo y desaparece, ¿no? Me gustaba eso, me gusta que, o por lo menos que esta novela en este caso imitara a la vida lo más posible. Para mí es un fragmento precioso, además me llevaba directamente al título, ¿no? Y es el que más, de alguna manera, me reflejaba eso bonito, ¿no? Eso un poco anti lo material, ¿no? Y la reflexión que hace ella, me parece muy, muy interesante. Decíamos que, llevamos un rato comentando, es una novela que pone de manifiesto las diferencias de clase, es una novela que también pone mucho de manifiesto las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, la novela comienza y termina el 8 de marzo de 2018. ¿Qué tiene esa fecha? ¿Qué pasó esa jornada que hayas querido de alguna manera cerrar el círculo de esta manera? Claro, para mí era muy simbólico acabar con la gran manifestación que hubo después, además de la huelga del 8 de marzo de 2018. Yo empecé a escribir la novela en 2015. De manera que yo iba escribiendo, el comienzo era diferente, de hecho, la estructura era muy, muy distinta. Hubo mucho que digamos, en los primeros borradores terminé eliminando. La novela, yo creo que en ese primer borrador quizá era casi el doble en cuanto a extensión, pero hubo un momento ya hacia ese final de escritura del primer borrador en el que me di cuenta de que había dos trayectorias prácticamente en la novela. Todos los capítulos que tienen que ver con el personaje de María tienen un trasfondo histórico más o menos concreto, por la muerte del dictador, la victoria del Partido Socialista en las elecciones del 82, etc. Y en el caso de Alicia, siempre hay una crisis económica de fondo, o casi siempre hay una crisis económica de fondo, ¿no? Esa resaca de bueno, pues lo malo que viene después de lo bueno, ¿no? O la sensación de haber perdido la esperanza, por así decirlo. Entonces, para mí, en ese sentido, no sé si confluían esas dos trayectorias de los personajes, ¿no? El hecho de que sea un acontecimiento realmente histórico para María, que es alguien que sí ha tenido una historia de militancia durante toda su vida. De hecho, el primer título de la novela no fue Las Maravillas, sino que yo durante mucho tiempo trabajé con un título que era Ideología, porque para mí era una novela política. Uh-huh. Es una novela política, ¿no? Pero bueno, me parecía que titular la Ideología era como ponerme detrás de la persona que la está leyendo y decirle, no, así lo tienes que leer, ¿no? Me parecía interesante que hubiera también otro tipo de lectura, ¿no? Que alguien a lo mejor la leyera pues como bueno, pues desde el punto de vista de lo familiar, pues, etcétera. Y también creo que en el hecho de que haya una huelga hay un elemento muy potente de conciencia económica, ¿no? Es decir, si aquí frenamos nuestro trabajo, frenamos en cierto modo la actividad del país, ¿no? Y bueno, me parecía además que era muy simbólico empezar y terminar la novela con ese día, además para dos personajes que tienen una conciencia del feminismo tan diferente. Totalmente. Para María no sé si lo es todo, pero sí es un elemento muy fuerte, y para Alicia no, porque tiene otra experiencia de vida y otra actitud de vida totalmente distinta. Y sin embargo, de alguna manera, en María sí que se hace más evidente. Evidentemente es otra época, otra edad, ¿no? Se hace a lo largo de estos saltos en el tiempo mucho más evidente en las diferencias entre hombres y mujeres, que da la sensación de una sumisión muy, muy marcada al inicio, y sin embargo es como que al final consigue, dentro de la discreción, marcar un poco, ¿no? Y de hecho empieza a movilizarse también con asociaciones de mujeres, entonces lo lleva como más una lucha. En el caso de Alicia es algo totalmente casi ajeno a ella, además lo vive desde es casi que no le da importancia, ¿no? a esas diferencias. Pero yo me pregunto, de alguna manera, con esos saltos y esas evidencias que existen, con esos saltos generacionales y de décadas que vas haciendo, ¿tienes la sensación de que avanzas
pero luego echas para atrás un poco, porque sí que da la sensación, vale, María ha ido avanzando en cierta manera, pero creo que estamos en una época que parece que, pero no. Claro, yo creo que estamos en una época justo en la que no podemos dar por sentado nada, ningún derecho conseguido. En cualquier momento puede haber un retroceso, puede haber una ley que haga perder una pequeña parte de derechos, pero luego otra ley que vuelva a ampliar esa pérdida, etcétera. Entonces a mí me parece que es fundamental tener esa conciencia de por lo menos defender lo que tenemos e intentar ampliarlo lo máximo posible. A mí me interesaba mucho jugar con esos saltos temporales, porque bueno, el arco, digamos, de vida de María es mucho más extenso. Comienza cuando ella es una adolescente prácticamente, tiene 18, 19 años, es muy joven, y nos despedimos de ella cuando ya tiene casi 70, ¿no? Digamos. Entonces, en cambio, bueno, pues la trayectoria vital de Alicia es mucho más breve, son 30 y tantos años, pero me gustaba contraponer cómo van ambas viviendo, digamos, situaciones parecidas incluso en momentos parecidos de su vida, pero en tiempos distintos, ¿no? Cómo es María con 20 y tantos años y cómo es Alicia con 20 y tantos años, etcétera. No creo que sean personajes generacionales, no creo que María retrate a su generación ni creo que Alicia retrate a su generación, pero sí que me apetecía recoger en estos personajes actitudes diferentes ante la política. Y la política para mí no tiene que ver incluso con los partidos, el Parlamento, etcétera, sino con la política, por ejemplo, que se hace a ras de calle. Por eso María tiene una implicación tan fuerte con el asociacionismo desde muy joven, que además, bueno, pues ella vive, cuando este personaje llega a Madrid, se instala a vivir en el barrio de Carabanchel, que es el barrio en el que vivo yo desde hace años, que es un barrio además en el que el asociacionismo y los colectivos vecinales tienen un peso fortísimo. Entonces me parecía que reflejaba una parte además de la historia que no estaba del todo contada, ¿no? Cuando hablamos de la historia siempre hablamos de grandes nombres, casi siempre masculinos, casi siempre con un bagaje social, económico alto, etcétera. Y al final la historia también la hacen nombres que desconocemos, que la mayoría son mujeres, y que, bueno, pues empiezan a cambiar el mundo desde la posibilidad de cambiar su propio mundo. Ahí quería, digamos, bueno, pues desde ahí quería trabajar con el personaje de María. Y el personaje de Alicia es alguien que, habiendo tenido una vida más cómoda y creo que más fácil, quizás desde esa comodidad y de esa facilidad se ha relajado, ¿no? En cuanto a esa militancia, tanto que la ha borrado por completo de su vida, ¿no? En su vida no hay ningún momento de reflexión ideológica, etcétera. No, yo creo que podemos saber más o menos, no sé si a quién vota María, pero desde luego a quién no vota María. Pero sobre Alicia, por ejemplo, yo como autora de la novela no sabría decir, por ejemplo, ni siquiera si vota. Yo, si tuviera que apostar, diría que no vota. No lo sé. Yo podría decir, yo no lo sé, pero es un personaje que en ese sentido es mucho más difuso. Uh-huh. Elena Medel, llegamos al final de la entrevista. Antes de despedirnos, sí que me gustaría, si pudieras, por favor, dejarnos para nuestros y nuestras oyentes una recomendación literaria. No sé si tienes algún libro de cabecera que digas, todo el mundo debería leer una vez en su vida esto. Pues yo hacía algo cuando estaba leyendo Las Maravillas, o sea, cuando estaba, escribiendo Las Maravillas, que es algo que hago cuando estoy con una novela, que es leer primero, durante 15, 20 minutos, media hora, un libro que para mí es importante. Es como si alguien está calentando antes de hacer deporte o antes de una competición, ¿no? Para tomar el tono, etcétera. Y había varias autoras, Natalia Ginsburg, Annie Ernaux, que yo tenía cerca siempre, pero el libro al que más regresaba era Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. Pues tomamos buena nota de esa recomendación y ahora sí, Elena Medel, muchísimas gracias por acompañarnos en De Puño y Letra. Mil gracias, un placer.